Estábamos viviendo con mi familia 1998 en Israel. Mis hijas enseguida aprendieron a hablar el idioma hebreo y después encima empezaron a hablar el ruso. Y mi hija me dice, papi, vos ni siquiera sabés hablar en castellano. Ellos viajaron mucho, hicieron mucho turismo. Y yo no soy una persona turística. Más bien estoy encerrado, una taza de café, algún bolero o alguna música de Beethoven o alguna música clásica. Así que yo estaba encerrado y un poco deprimido porque no sabía leer, menos escribir, menos hablar. El idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda. Pero no voy a hablar sobre ese tema. En esa condición, el Señor empezó a darme y empecé a leer incansablemente el libro de Apocalipsis. En ese tiempo había cassette, no había computadora, no había celular, o tal vez sí, no teníamos computadora. Yo he llevado un equipo para cassette, no había CD, o no teníamos nosotros. Así que el CD era reversible, se escuchaba de los dos lados. Tengo alergia. Cuando el Señor me sane, se los digo. Y Él me dio una serie. Lo escuché, el cassette que ponía era el Apocalipsis. Porque yo había aprendido, mi pastor me había enseñado que la Biblia dice, es solo una alergia que me molesta, que la Biblia dice, bienaventurado el que lee y el que oye. Entonces él me dijo, cuando no puedas leer, oí. Entonces había llevado desde Argentina un pasacassette. Y el único cassette que llevé, el único, no tenía otro, era el libro de Apocalipsis. Así que lo escuché 1, 10, 100, 1000, 1.000.000. Mi familia ya estaba cansada de escuchar. Dice la ciencia que aunque la persona duerme, la mente permanece despierta. Los demonios no duermen. Dice la Biblia, y la gente lo lee pero no lo entiende, a sus amados le dio el sueño. Hay un misterio ahí. Él al ser humano le dio el sueño y nos llamó a sus amados, le dio el sueño. Los demonios no duermen, los ángeles tampoco duermen. No está en su ser espiritual el sueño. Pero también dice la Biblia que Dios no duerme. Él es el Dios todopoderoso, que todo lo puede, todo lo sabe y está en todo sitio. Pero no duerme. Él te promete a ti, yo no dormiré. Él le dice a Israel, yo soy el Dios que no duerme. Ya estoy yéndome para otro sitio. Un día voy a hablar por qué el ser humano duerme y por qué los seres espirituales no duermen. Entonces me metí tanto y tanto en esa grabación que después soñaba con Apocalipsis. En la misericordia de Él empecé a orar, a decirle, Señor, ¿a qué me trajiste a Israel? ¿Cuál fue tu propósito? Me separó de todo.
del idioma castellano, porque allá nadie hablaba en castellano. Una vez por semana venía un joven a llevarnos a hacer compras. Todos los idiomas del mundo se hablan en Israel, y el árabe. Y yo ni siquiera sabía hablar o leer o escribir. Así que me encerré. Y el Señor me dio una serie que yo ya la grabé con anterioridad. Yo hablé sobre el anticristo. ¿Quién es? ¿Quién es la madre? ¿Quién es el padre? El padre es un príncipe, no cualquiera. Es un príncipe árabe que nace en Belén de Judea, porque cuando aparecieron los sabios, los magos, porque vieron una estrella, le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes se arrancó los pelos, se turbó, y todo Israel se turba. Cuando el Señor gobierna o reina en tu vida, tu familia se va a turbar. Entonces, cuando se fueron los magos, él llamó a todos los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a toda la línea, a los sacerdotes, y le preguntó claramente: ¿dónde va a nacer el Mesías? Quiere decir que esa ley es irrevocable. Sí, ellos no son como nosotros, emocionales, no son fanáticos de nuestra nacionalidad. Ellos son por tribus. Entonces Herodes le preguntó a los sacerdotes: ¿en qué tribu van a nacer? Y todos le dijeron: en Belén de Judea. No viene de otra tribu. Él nació en Belén de Judea, de una madre hebrea, virgen. El anticristo va a nacer, o nació en Belén de Judea, pero de padre árabe. Pero no voy a especificar por qué el padre es árabe. Lo que le importa a los judíos no es el padre. A los sacerdotes cambiaron la ley, cambiaron todo. Dios le habló directamente a Abraham y le dijo: en Isaac tu hijo te será llamada descendencia. En el espermatozoide, en el esperma de Isaac te será llamado descendencia. Y los sacerdotes y los escribas y los religiosos cambiaron, dijeron: no, el ser judío viene por el vientre de madre. Entonces uno de los dos está mal. Vamos a romper la Biblia a donde dice: en Isaac tu hijo te será llamada descendencia. Bueno, no viene al tema, no viene al caso. Así que yo hablé sobre el anticristo, hijo de padre árabe, de un príncipe árabe y de una madre judía. Ya nació. También hablé sobre el falso profeta, que la Biblia dice, todos los predicadores hablan que el falso profeta va a ser un papa o que tiene relación con la Iglesia Católica, o Babilonia, o la gran ramera. Dice el libro de Apocalipsis, porque si leyera, entendería, pero quieren entender sin leer, quieren comprender sin estudiar, necios. El Espíritu Santo me va a enseñar a mí a través de la palabra, no de mi terquedad, de mi necedad. Tienes que sentarte a estudiar, ve a estudiar. Dice el libro de Apocalipsis que la bestia va a destruir a la gran ramera. Primero la usa y después la destruye. Entonces, ¿cómo yo tengo que entender? No puede ser el falso profeta un papa o tener relación directa con el Vaticano o con Babilonia o con la ramera, porque los judíos jamás aceptarían que ese profeta les muestre al Mesías. Juan el Bautista de la tribu de Leví, acaba el otro tema, de la tribu de Leví, le profetizó
cuando venía caminando, acercándose al agua, el Cordero, y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habló políticamente, proféticamente. Había nacido de un vientre judío en Belén como niño, pero ahora al bautizarse estaba naciendo políticamente. Juan lo estaba proclamando: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de los judíos solamente, no, porque Israel ya lo iba a crucificar. Así que Juan se adelantó a la profecía. Ya no era el Cordero de los judíos, no lo quisieron, se lo dieron a Roma. Ahora es y será el Cordero de los gentiles. Y un judío tiene que aceptar a Jesús como el Mesías y se une a esa savia, y de los dos pueblos hace uno. No va a haber nunca dos pueblos. Yo nunca dije que va a haber dos pueblos, los judíos y los gentiles. Nunca, eso no va a pasar. Yo no lo dije. La Biblia habla que Israel era una rama del olivo, de la savia pura que era Abraham. Pero Israel no lo quiso, se lo dio a Pilato. Entonces en ese mismo momento, Pablo profetiza que la rama fue desgajada y en su lugar fue injertado un olivo silvestre. Ahora Israel, para que sea salvo, como dijo Pablo, para que todo Israel sea salvo, el único camino a la salvación se llama Yeshua HaMashiach, el Mesías. Israel tiene que volver a la raíz, pero a través del Mesías. Y de los dos pueblos, de los judíos y los gentiles que ya están injertados, Él hace un solo pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, pero no es el tema que estoy hablando. Entonces, si el Mesías es judío, el falso profeta tiene que ser judío también. Porque Juan el Bautista era de vientre de la tribu de Leví. Pero este falso profeta no es sacerdote, pero es profeta. Como Elías, Jesús dijo. Elías vino porque los judíos le dijeron: primero tiene que venir Elías. Y Jesús le dijo: Elías vino. Ahí está Juan el Bautista, él es Elías. Pero ustedes lo mataron. Así que el próximo, ellos no están esperando al Mesías, están esperando a Elías, al profeta, porque el profeta le va a mostrar a Israel, el Mesías le va a decir: ese es, hijo de padre árabe, de príncipe árabe y de madre judía, y los judíos van a aplaudir. Oh, llegó nuestra salvación, nuestro Mesías. Jesús les profetizó, le dijo: yo vine en el nombre del Padre y a mí no me aceptaron. El otro viene en su propio nombre y a él recibiréis. Mira, no aceptaron la verdad. Y el profeta Isaías dijo, le profetiza a Israel 600, 700 años atrás. Isaías larga una profecía a Israel y le dice: Israel, te asociaste a la mentira, hiciste pacto con el infierno. Esa es la esencia del Mesías, del falso Mesías que viene, el anticristo. Te asociaste a la mentira, todo en él es mentira. Hiciste pacto con el infierno, todo en él, en ese Mesías es infierno. Pero no estoy hablando de eso. No necesariamente. Estoy tomando un café. Y están esperando al Mesías, al profeta. Hay un loco dando vuelta ahí por internet que se dice que es el profeta. Es incoherente que
aparezca ahora un profeta incoherente, porque tiene que ser judío. Para que los judíos lo acepten, tiene que ser judío. Bueno, pero no voy a hablar sobre ese tema. Quiero hablar también, el Señor me dio el estudio 1998 del anticristo, del falso profeta, de la imagen de la bestia, de la marca. Y yo hablé sobre la marca de la bestia, y tengo un amigo que no es amigo, es más que amigo, es hermano, más que hermano, es un amigo. Se llama Esteban. Él es mi socorro para buscar libros. Tiene una biblioteca con 100.000 libros. Entonces él me pidió, me dijo, ¿por qué no repite otra vez la marca de la bestia? Sí, le digo, por ti lo hago. Porque ahora me estaba dedicando a otros temas, pero voy a alargar otra vez, un poco más actualizado, porque ese es el origen del 90, hace unos años atrás, en la pandemia o antes de la pandemia, no me acuerdo bien. Voy a hablar sobre la marca de la bestia. No voy a hablar que es un chip. No voy a hablar que es un 666. No voy a hablar ese tema. No es, ¿cómo podría decir? No es necesario. No importa si es un chip de computadora, si es un arrocito o es un pelito, o si es un 666. No viene al caso. Voy a hablar de la marca de la bestia. Voy a hablar sobre la consecuencia de la marca de la bestia. Ese va a ser a lo que voy a hablar directamente, sobre la consecuencia de la marca de la bestia, la consecuencia de aquella persona que se marcan. Y la Biblia dice que esa marca también es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que ver una marca, un chip de computadora, con el pecado imperdonable? ¿Qué tiene que ver? Que yo me tatúe o me escriba aquí 666 o que me pongan, ¿qué tiene que ver? Por eso quiero hablar de las consecuencias de esa marca. Voy más para allá de que el que no se marca no puede comprar ni vender. No voy a hablar tampoco de eso. No voy a hablar, no voy a ser específico en ese tema, porque no viene al caso. Ya se han escrito muchos libros. Yo voy a hablar de la consecuencia. ¿Por qué la Biblia le llama a eso un pecado imperdonable? Así que quiero pedir ayuda para que el Señor me dé sabiduría, luz sobre lo que Él primeramente me mostró en Israel, que yo ya grabé, y luego fui a Puerto Rico y prediqué todos los temas en una iglesia como de 15.000 miembros. El Señor me llevó a predicar a ese lugar y largué todo en un solo mensaje. Duró casi 3 horas, 2 horas y pico. Prediqué el anticristo, el falso profeta, la marca, la imagen, de todo. Ese mensaje abrió la puerta para estar en Puerto Rico. Luego volví a Israel, y de Israel me fui a mi amado y querido México. Y yo creía que me iba a quedar a vivir en México, y el Señor me dijo, no, tenés que volver a la isla porque había algo que faltaba. Porque las cosas de Dios son claras, específicas, completas. No es 99, no es 101, es 100, 100%. Así que no quiero extenderme más, porque esto no sé si le llamaba se me perdió el nombre que mi hija me había dicho. Solamente quiero hablar de la marca de la bestia. Le pido su ayuda. Le pido que ore por mí, que diga, Señor, dale luz al hermano Héctor, ilumina su cabeza vieja.
su entendimiento. Dios te bendiga. Dios te bendiga y vamos a estar orando para que podamos entender más la palabra. Dios te bendiga, hasta prontito.